Capítulo 111. Comienzo de la redada. La pistola blaster de Markiplier siseó con vapor cuando los condensadores iban a través del refrigerante a un ritmo acelerado. Los pernos de plasma concentrado salieron peligrosamente, derritiéndose en varias cajas en el otro extremo de la calle estrecha. Fire Blaster similar respondió en especie a sus ataques. La cabeza de un miembro de una pandilla de Corellán se agacha detrás de las cajas nuevamente. Emma, ¿tienes una granada de repuesto? El hermoso Streame que estaba haciendo esta pregunta para romper el cuello de un ejecutor de pandillas sensible a la fuerza menor como detrás de su Pedro desviado los pernos blaster. Sí. Seguro. Alira Suaver sacó una granada de suministro militar básico y la lanzó sobre el centro del campo de batalla. La nieve encendió su espada dentro y fuera del intestino de un enemigo antes de lanzar su mano a un matón cercano, relámpagos temblando en sus manos en un instante, pero un instante. La exhibición de energía eléctrica se extiende a través de la atmósfera ahogada y claustrofóbica de Nar Saddar. El matón gritó de dolor antes de ser lanzado a una sección de pilares cercanos mientras la explosión aburrida de una granada envió las cajas, que los matones habían estado usando como cubierta, volando por el aire. Las partes del cuerpo siguieron la metralla de lo que una vez fue cubierta, sangre de azules y rojos que pintaban toda la calle cerca del área de víscera. Mirando por encima de su propio conjunto de la marca de portada silbó apreciativamente antes de saltar sobre la barricada, se había escondido detrás, buscando la entrada en las fauces, el escondite subterráneo del eviscerador. Era un jefe criminal de Corellán bastante despiadado que había estado jugando donde no debería haber. Peter, ve con la nieve y explora la entrada. Emma y Ned, ustedes dos llaman un respaldo de NPC para asegurar la calle. Todos los Hyperlane Hustlers acecharon para comprometerse con sus roles, ya que Mark llamó su contacto local y pidió un bloque temporal en todo el tráfico en el área. ¿Conocer al comandante de la fuerza policial fue ciertamente útil? Mark, tenemos 100 guardias corriendo ahora. No son los mejores NPC, pero lo harán en caso de apuro. Frotando la parte posterior del cuello de su Twi'lek, observó a Peter y Snow encenderse y comenzar a cortar un agujero en la gran puerta de entrada que se interpuso en su camino. Genial, eso funcionará bien. Ahora solo necesitamos algo. HMMMRMMM. Un mensaje había interrumpido su pequeño discurso mientras miraba su plataforma de datos y veía un video de Jacksepticeye-Pod corriendo en Tatooine. La risa resonó en la calle cuando Emma se duplicaba y hacía todo lo posible para no caer en su rostro. Jajajajaja. ¿Qué demonios era esa marca de ruido? Ned estaba destrozando por la supuesta hilaridad de la situación. Su charla sin duda también se rió a sus expensas. ¿Sabía que el suyo era? Ancient Magic Supreme, jajaja, debes obtener esa marca de salida. ¿Ves, Dr. Eber sin broma? Sonaba como si acabaras de tener un derrame cerebral. Zoom 101. Eres peor que Barry Allen. 5. Dominios Pisa, ¿quién diablos es Barry Allen? Sacudiendo la cabeza en la marca de negación simplemente se arrojó a su trabajo, la puerta de entrada cerca de ser violada cuando el silencio reclamó la única y próspera zona de pandillas. Nar Saddar era espeluznante, sórdido e incómodo en el mejor de los casos, entre el siempre sofocante hábil. Bloques y niveles variables de basura, tanto humanos como de otro tipo, este lugar no era propicio para una buena salud mental. Sin embargo, solo empeoró en el silencio. El ritmo rítmico de silos de energía y otras máquinas variando que generalmente estaban sofocadas debajo de las botas y el estruendo de las personas resonaban de manera clara ahora. Cada paso se extendió. El piso en sí una mezcla de polvo, suciedad y sábanas metálicas gruesamente soldadas. Los edificios alrededor de esta área parecían crujir a medida que los bolsillos de temperatura expandieron el metal y lo retractaron en el mismo aliento. Este lugar se sintió como un salvaje oeste futurista. Fue realmente increíble, pero también distópico. Asterisco Seeing asterisco. Ancient Magic Supreme Peter pasa por la puerta de entrada. Tenga cuidado ahora, creo que hay más en marcha de lo que piensas. 2. Yuna Uzumaki, joder eso, solo llega a la redada, estoy aburrido como una mierda y necesito algo que me distraiga de mis problemas personales. Subtok, oye chicos, ¿quieren ver mi nuevo video de YouTube? Asterisco YouTube link asterisco. 2. ¿Ves Dr. Eber @Subtok calla la mierda? 5. Zoom 101. Esta plataforma está llena de niños. Crimson Fucker 69, joder. Me perdí la acción. Ned aún no está transmitiendo. Mark hágale saber que es mejor que comience su transmisión pronto o estoy haciendo un nuevo agujero para follarlo la próxima vez que lo vea.
2. Hola Ned, Crimson dice que debes comenzar tu transmisión pronto. Ned frunció el ceño antes de suspirar y tocar el icono de la transmisión en su HUD, el stream número 1 de Sptor que activaba su transmisión. Desafortunadamente, esto significaba que la corriente de Mark perdió a algunas personas, pero eso estaba bien, especialmente porque Crimson acababa de donar alrededor de $5,000. 3. Crimson Fucker 69, gran campeón de trabajo. Te besaría. ¿Pero ya he tenido una prostituta hoy? 1. ¿Qué diablos? Automat, @CrimsonFucker69 por favor, abstenga de usar lenguaje despectivo en Twitch. Encontrará que puede violar los TOS de Twitch. Por favor, sepa que la terminología adecuada es la trabajadora sexual. Crimson Fucker 69, joder ¿qué? Zoom 101, ¿quién dejó este lunático en el chat? 1. Muchos emojis pasaron en el chat cuando la gente simplemente se encogió de hombros con la pregunta de Zoom. Mark se rió en el automat antes de liberar que la puerta de enlace fue cortada y Peter ya había atravesado con la nieve. ¿Ahora que fue un equipo infernal? Un Sith y un Jedi trabajando juntos en el mismo gremio. Muchas personas habían tratado de implementar una asociación de este tipo, pero generalmente terminó abruptamente debido a la cantidad de personas que aman al ARP como cito, True Jedi. Como era la cultura de Jedi y Sith, comenzaba a aumentar en América. Específicamente en Nueva York, donde aparentemente un templo completo había estado comenzando la construcción. 2. Ned, Emma, vamos tras Peter y Snow. Sus dos amigos lo siguieron mientras corría hacia la puerta. Los 100 guardias llegan convenientemente que ahora llegan a los barcos de caída. Sin embargo, el trío dio cero folla y simplemente avanzó por la larga pasarela más allá de la puerta abierta recién cortada. Mientras tanto Peter y Snow. Asterisco ZVVVVVVVV asterisco. Un sable de luz azul cortó el cañón de un blaster mientras uno rojo encendido y apagado dentro del estómago de un miembro de una pandilla desprevenido. Los cuerpos casi respondieron la llamada de Gravity, pero fueron detenidos repentinamente por los usuarios de la fuerza, Peter y Snow arrastrando los cuerpos suavemente al suelo. Peter ha luchado un poco hasta que lo noqueó usando el ladrón de su brazo. Actualmente estaban en un gran pasillo. Cable y cables colgando del techo mientras el agua salpicaba bajo sus pasos. El olor a humo, hollín y cenizas era pesado aquí, principalmente gracias a la adicción de algunos miembros de pandillas cuando se trataba de psicodélicos. Hams distantes de máquinas mezcladas con todas las otras sensaciones horribles en una amalgama de sensaciones horribles. ¿Sabes, Peter-san? Ojalá no hubiéramos venido aquí. Sí, siento lo mismo en realidad. Creo que tendremos que quejaremos más tarde, sin embargo, ya que estos túneles están llenos de matones. Turlewy Orange deja de caminar en el medio del túnel, camina por los bordes, menos luz allí y la gente no te verá tan fácilmente. Lo hace mejor para las emboscadas. 2. Gracias Turtle. ¿Qué dijo el Peter-san? Dijo que no deberíamos estar en el medio del túnel, demasiado fácil de detectar aparentemente. La nieve pasó una mano a través de su cabello multicolor bastante hermoso mientras pisaba a un lado, caminando hacia la mano derecha de esta unidad de Peter siguió, por supuesto. Sin embargo, asegurándose de que sus ojos no estuvieran centrados en el culo de Snow, si pudiera verlo fuera de las esquinas de sus ojos, eso no sería tan malo, pensó. 1. Desde ayer, cuando fue presentado a Cindy Mon, había sido más consciente de las mujeres que lo rodean. Emma estaba muy caliente, pero era más como una hermana mayor de Peter. La nieve era, por falta de una mejor palabra, fumando caliente, tenía un estilo que era casi tan atractivo como el de Cindy Mon, una personalidad que era todo tipo de linda y deseable, y era súper inocente cuando se trataba del género opuesto. Su sable de luz arboló y cortó un matón por la mitad. Su cuerpo se inclinó en el lodo acuoso debajo cuando Peter se sacudió de sus contemplaciones. Habían caminado durante varios minutos mientras se había perdido en la salsa, maldijo sus propias hormonas por la distracción que proporcionaron. 2. Peter-san creo que hay algo importante por delante. ¿Se siente como, no lo sé, una sala de servidores o algo así? Parecía bastante incómoda y perturbada con los mensajes de la fuerza. Le había tomado un tiempo entrenarlos e incluso entonces las habilidades pasivas de su clase hicieron más de los labios pesados que su conocimiento real. Entonces nos avanzaremos. Intentemos no hacerles saber que estamos aquí. Ella asintió y los dos sigilosos hacia adelante. Shadow se encontró con Light,
el contorno de varias figuras que se reproducen a través de la pared lejana del sistema del túnel, el camino que conduce a un solo giro a la derecha. Una lechada de voces reverberó a través del aire estancado como el sonido del cambio electrónico y el pitido de las terminales de la computadora raspada en sus oídos. Lo que fuera por delante, parecía algo importante. Peter golpeó la nieve en el brazo mientras se agacha hasta la esquina, su cabeza se asomaba lo suficiente como para mirar a los hombres reunidos en el túnel que se avecina. 10 figuras se pararon frente a una terminal, una undécima sentada en dicha estación mientras aprovechaba varias pantallas. Cada uno de ellos parecía matones sensibles a la fuerza. Todos ellos tenían las blades vibro y varios blasters sobre ellos. Su equipo era bastante estándar, excepto el hombre de la terminal que estaba vestido más como un ingeniero o algo así. Los marrones y platinas simples hicieron sus atuendos e hicieron un contraste fácil con sus armas que eran casi negras en ónix. Agitando su delantero, Peter volvió a la habitación por delante. Era una cámara circular con unidades de almacenamiento de datos en la parte posterior. Las paredes estaban llenas de ladrillo en lugar de cables aquí, pero eso no era importante. Lo importante era la alimentación de los cables que se alimentaban a la interfaz desde los túneles por los que acababan de pasar. Saca los que podemos detener lo que estén haciendo. Quizás podamos encontrar exactamente dónde está el jefe. Nieve, necesitamos sacar esos cables, o simplemente lidiar con todos ellos. Él le susurró. La mujer miró a su lugar, sus ojos brillantes mientras su mano derecha se sacudía tan ligeramente con anticipación. Vamos a sacarlos. Podemos salvar a ese tipo de computadora, luego puede decirnos qué han estado haciendo. Peter asintió mientras parpadeaba su sable de luz. El ruido se ahoga cuando uno de los hombres escupió un gran glóbulo de suciedad al piso ya sucio. Asterisco auge asterisco. El plan comenzó con la explosión detrás de ellos. Sabían que sus amigos pronto entrarían, por lo tanto, simplemente iniciaron combate. En la oficina de Freya, Canberra. ¿Entonces me estás diciendo que Hogwarts es real? ¿El mundo mágico es real, y que tenemos que mantener el secreto de la magia amable? Sí. Entonces quiero garantías de que me ayudes en caso de que cualquier magia intente subvertir a mi gobierno. El hombre pensó rápidamente antes de responder. Ya habría sido parte del acuerdo, pero podemos decir con seguridad que está garantizado. Necesitaríamos que posiblemente se reúna con un funcionario de la ICW o un ex miembro. Mis ojos se entrecerraron. Quizás un ex orador o algo así. Dumbledore podría hablar contigo. Se tocó la barbilla por un minuto hasta que habló una vez más, siendo los dos las únicas personas en la habitación. ¿Estás dispuesto a hacer un viaje a Hogwarts? Claro, puedo hacer una visita de estado al Reino Unido mientras lo estoy en ello. El hombre sonrió ampliamente. Asegúrese de saludar a la reina cordialmente, le gustan las colonias y el mundo mágico en general. 1. Asentí, trepidación y emoción agitando dentro de mí, iba a Hogwarts. Este había sido un sueño desde que era una niña. Lo haré, ahora. ¿Algo más de qué hablar? ¿Qué sabes del niño que vive? Oh chico. Capítulo 112, el eviscerador. Peter y Snow desactivaron sus sables de luz cuando cayó el último de los matones de Corellian. Los grandes cortes de naranja corrían horizontales a través de la ropa y el cuerpo por igual mientras los toques de carne ardientes crujientes creían detrás de ellos. Varios pilares brillaban con magma caliente creado por su combate cuando el clacking en el teclado se desaceleró antes que ellos. Pantallas llenas de diferentes programas diferentes con un fallo ligeramente cuando la silla que mantuvo al ingeniero se dio la vuelta lentamente. Los ojos del hombre con gafas se ensancharon cuando las potencias de los Sith y Jedi lo miraron con la fuerza aún revoloteando ligeramente a su alrededor. El chorro y el patrón de líquido que se derramó sobre el suelo hizo que la nieve se hizo un poco, mientras que Pedro simplemente también un paso adelante. ¡Ah! ¡Ah! El pequeño hombre retorciendo con un trapeador de cabello negro que estaba diseñado de la manera correcta de cubrir varios puntos calvos trató de saltar solo para encontrarse con la cara de la cara en el suelo lleno de cables. Se produjeron ruidos de raspado mientras intentaba alejarse. Arrastrando su mano derecha hacia adelante, Peter simplemente la fuerza levantó al hombre corto. Dicho hombre comenzó a temblar de miedo mientras la nieve caminaba hacia la computadora y frunció el ceño. Peter-san, la computadora está haciendo algo. Estrechando los ojos mientras mantiene el contacto con el pequeño hombre que comenzó a ejercer algo de presión con la fuerza. La camisa del hombre se extendió por completo cuando los hilos comenzaron a destrozarse lentamente. Y
Solo estaba haciendo una misión. Pisando ligeramente, Peter reajustó su perspectiva del hombre y rápidamente lo bajó al suelo. Perdón por eso entonces. Actualmente estamos haciendo una incursión de los corellianos. Tal vez necesitas encontrar nuevas misiones. El pequeño hombre enterró en sí mismo un toque mientras miraba hacia el suelo, que actualmente estaba cubierto con sus propias excreciones temerosas. Snow miró con una leve sorpresa, pero rápidamente silbó para llamar su atención. Ambos hombres miraron sorprendido mientras el Sith señalaba la computadora. ¿Entonces? ¿Puedes detener lo que esté pasando aquí, por favor? El pequeño hombre gimió un poco, sosteniendo sus pantalones incómodos mientras se movía hacia la silla nuevamente y presionó un solo botón. Todos los programas se estabilizan como lo que había comenzado lentamente. Allí, el autodestrucción del servidor está cerrado. ¿Podría obtener algunos créditos de ustedes solo para salir de aquí? Saqué la misión de la desesperación. Se encogió de hombros cuando parte de la calma del hombre parecía volver a él. Sus manos todavía sostenían los bordes de sus pantalones en un intento de evitar que las partes húmedas de sus prendas tocara su piel. Fue un esfuerzo vano ya que ya estaba empapado. Snow lo ignoró y simplemente sacó su propia almohadilla de datos y la conectó en un enchufe en el lado izquierdo del sistema informático de aspecto vagamente moderno. Sus cejas saltaron en estado de shock mientras deslizaba lentamente su dedo por la pantalla de su paso de datos, mientras que Peter le entregó al hombre algunos créditos repuestos que se encontraron en los cuerpos de los guardias. Estungando torpemente su rostro, Peter intentó sonreír mientras el olor a orina proliferaba a través de la habitación. A veces pensaba que el juego era demasiado realista. Sé que no es mucho, pero ayudará. Además, solo que mis amigos sepan que Pete te dejó ir, no deberían hacerte nada. El hombre asintió antes de alejarse. Sudor por su rostro mientras descartaba su atuendo corelliano. Era inteligente para hacer eso, pensó Peter. Peter-san, el eviscerador no es un jefe. Él ladeó la cabeza hacia un lado mientras redondeaba hacia ella. Sus cejas surgieron cuando comenzó a frotar sus manos con nerviosismo. ¿Por qué su Peter Ingle también tuvo que trabajar aquí? ¿Qué es entonces? Ella mostró una sonrisa falsa alineada con un mínimo de expectativas y ansiedad. Él dejó caer su expresión cuando ella volteó su pantalla, la imagen de un gran acorazado de espacio que giró lentamente con una lista completa de estadísticas sobre sus capacidades que llenan su visión. ¿Por qué nuestras misiones siempre tienen que ser molestas? Sus pensamientos eran menos preguntas y más parecidas a las consultas retóricas, con lo que tampoco manejó la fuerza, aunque ganó poca respuesta de eso tampoco. Genial, ahora tenemos que decirle a Mark que tenemos que atacar a un acorazado. La nieve se rió nerviosamente mientras ella dejaba caer una mano sobre su hombro derecho. Al menos Spiff será feliz. Gimió cuando la mujer pasó junto a él y se pavoneó por la forma en que vinieron. Los cuerpos de los corellianos se instalaron lentamente en el piso turbio, sucio y polvoriento lleno de cable. Este iba a ser un día largo, él lo sabía. Más tarde en el día, Pax Arania Low Orbit Fleet Yorkshire. Lo que estás diciendo. ¿Es que hay un objetivo que es tan mortal que podría eliminar toda nuestra flota? Sí. El hombre mostacado que estaba vestido con el uniforme de capitán naval de la Tierra del siglo XVII tomó un té de Yorkshire como su segundo al mando. Un hombre bien vestido con un bigote y uniforme similares, se paró detrás de él con un aspecto impresionante. ¿Y queremos sacar esto, sí? Mark frente a él asintió con entusiasmo mientras Peter hablaba con el líder de la flota de Hyperlane Ustler. Limpiando ligeramente la barba, no pudo evitar sentir una sensación de pasión por los viajes y también el brillo en el fondo de su mente de que esta era una oportunidad perfecta para tomarse un barco capital. La sonrisa en la cara de Spiffing Brit hizo a los otros miembros que actualmente estaban sentados detrás de Peter y Mark Riskle-Oskov, que estaba haciendo lo que se confunde como la baja iluminación dificultó por completo las imágenes de discernir. Dame esas especificaciones. Peter obligó y entregó la plataforma de datos, nieve detrás de él. Sentado en una cómoda silla de salón Nabón, miró al hombre más joven y exhaló ligeramente. Spiff ignoró esta pantalla ya que su atención fue inmediatamente absorbida por la lista de información que tenía delante. Se paseaba mientras leía, los otros miembros lo siguieron con los ojos. Emma comenzó a sentirse un poco frustrada con la falta de acción hasta que levantó el borde de la interfaz gris, un brillo de sus ojos que desmodió la verdadera emoción que tenía frente a este desafío. Bien golpeó el icono de la transmisión en su hoja de personajes antes de sonreír ampliamente, abriendo los brazos. Hola, allí. Damas y caballeros.
Soy el británico Spiffin, y hoy sacaremos un acorazado de los orígenes de Corellian. Todos los estafadores se levantaron cuando Peter sonrió, Snow sonrió calurosamente, Emma se burló y se puso de pie, Mark rodó los ojos y comenzó su propio arroyo y Ned simplemente aplaudió, de pie y estirándose mientras lo hacía. Comencemos esta fiesta. Subchat. Ned comenzó su transmisión cuando todos los demás también comenzaron los suyos. Era hora de jugar el juego. Para luchar por el botín. Ganar más poder. Y diviértete tanto que los horrores de la realidad se desvanecieron en el malestar de su subconsciente. Sistema solar Cibris. La luna de Cibris era una guarida común para los contrabandistas y delincuentes de todo tipo. Todo, desde el contrabando de especias, el contrabando de drogas y la trata de personas hasta la recolección de órganos y la esclavitud, se llevó a cabo en esta luna. Este lugar originalmente había sido elegido debido a las fronteras que compartía entre el Sith Empire y el espacio Ut. Ahora era una guarida que fue evitada por cada flota que deseaba no sufrir bajas exorbitantes. Se rumoreaba que los corellianos, con sus contactos criminales y algunos sobornos significativos, se pusieron de manos a un acorazado. Dreadnoughts tenía una reputación misteriosa por ser tan poderoso como un desastre natural. Bold Worlds podría ser apagado con el poder de fuego concentrado de una sola de estos dentro de una semana, dada suficiente potencia de fuego. Por supuesto, se pensaba que estos rumores eran solo eso, rumores, hasta que se había hecho una manifestación en vivo donde se había criticado a un convoy pirata entero en el abrazo frígido del espacio mismo. Su carga robó y los corellianos se ríen cuando niños, madres y padre fueron vencidos en su mano. Desde entonces, Cibris había estado bajo una nueva gerencia. La gestión de un miembro altamente influyente del Senado. Gran República, Coruscant General Time 11 horas 50 minutos y 10 segundos. De las lecturas astrométricas que se habían recibido de los sensores, Spiff descubrió que el sistema en sí contenía una sola estrella binaria, unos pocos mundos desolados y una sola luna bloqueada de marea que, de todos los informes, tenía 0 resultados de corriente de cualquier cosa remotamente peligrosa. Afortunadamente, no estaba volando ciego en esta misión. La almohadilla de datos dentro de su mano giró hacia arriba y hacia abajo cuando el pase codifica varios escondites y muelles diferentes. Una entrada específica hizo que su cara mausta se iluminara en alegría mientras sorbía su té Twi'lek. Podía jurar que el té estaba modelado después del té de Yorkshire a veces. Pairet, es hora de mantener su parte del trato. Spiff entonó mientras miraba al costado de las bodegas internas de la enorme nave de carga que habían comandado. Los hermosos patrocinadores todos son, robarme el barco de carga y luego sobornarme para enviarles códigos allí para convencerme de su propio hermano capitán de que todo está bien. Spiff frunció el ceño cuando Ned se puso de pie, blaster en la mano y miró al capitán pirata. El hombre corelliano frunció el ceño y combinó su mirada con igual desdén. Y estoy seguro de que estarás muy disgustado por obtener un perdón completo y una pensión de almirante una vez que todo esto haya terminado. El grizzly corellian pirata entrecerró los ojos antes de reír a una gran sonrisa de dientes. Parece que este pirata estaba completamente desprovisto de preocuparse e instantáneamente había estado dispuesto a regalar a su hermano capitán, por la promesa de paz y algo de dinero. Ajaja. Eres todo un deporte joven. Ned hizo una mueca antes de retroceder. Spiff lo miraba con cuidado antes de suspirar y beber el resto de su té. No desperdicie lo que no siempre fue su lema cuando se trataba de té, eso y no lo arrojará en un río como un estadounidense sucio. ¿Qué necesitas, Spiff? Ned se paró junto a Spiff mientras observaban a más de 1000 mercenarios, 200 opciones de especificaciones de la República y otras miles de tropas normales que se preparaban para el plan que habían organizado. Simplemente iba a preguntar si las tropas estaban preparadas todavía, también, esos droides. Enviaremos los droides de batalla de Mark I modificado por delante. No se preocupe demasiado, deje que los comandos traten con las tácticas y usted se concentre en llevarnos allí de manera segura y unirse a nosotros cuando comencemos el embarque. El adolescente asiático se fue, poniendo sus guantes blindados mientras llamaba a un comando. Ned sonrió y guiñó un ojo a la cámara que actualmente grabó sus acciones. Era común entre los viajes enredadas como esta, para los serpentinas, para sentarse y guiar a noobs y también aliviar el aburrimiento de los viajes para los observadores más experimentados. El comando parecía atraer mucha atención mientras Spiff observaba un poco su transmisión. Por supuesto,
Tenemos algunas de las mejores tropas que los créditos pueden obtener e incluso logré obtener un equipo de OPS de especificaciones de la República. Quieren que arrestemos a todos los contrabandistas y criminales que podamos en la luna. El adolescente habló con su charla sobre la redada. Saltar cualquier detalle que regalara de que Luna estaba hablando y el hecho de que estaban atacando a los corellanos. Aún así, el almirante estaba hablando de voluntariamente sobre todo el asunto cuando ni siquiera había comenzado completamente. Spiff frunció el ceño mientras sorbía un té recién adquirido. Poner la pequeña taza delicada en un plato adornado que él mismo llevaba. El pirata actualmente estaba hablando sobre un holo terminal con un gordo corellano que parecía feliz de conocerlo y algo emocionado con el alcohol prometido. El capitán pirata capturado estaba muy dispuesto a presionar en su sindicato y trabajar con las autoridades dados los artículos que le ofrecieron. Sin embargo, su atención fue arrastrada repentinamente por Ned, quien de repente sujetó un poco sobre la corriente, lamiéndose los labios y respondiendo una pregunta que su chat había hecho. La razón es la política. Muchas de las afueras de la República han sido allanadas por delincuentes con sede desde aquí. El borde exterior de la República ha presionado al actual canciller para aliviar este problema, lo que, por supuesto, nos lleva a donde estamos ahora. Yuna-Uzumaki mierda, ¿Ned tiene algo de inteligencia? ¿Cómo no sabía esto antes? Crimson Fucker 69, jajaja, ese es mi amigo. Oye, niña de la policía, al menos tienes que pelear con él una vez. Juro que este tipo es un luchador natural. Draculinap maestro, tienes que calmarte. No quieres que te prohíban de nuevo, ¿sí? Crimson Fucker 69, permítales que intenten pararme. Zoom 101, ¿qué diablos les pasa a ustedes? Flash, ¿por qué diablos llevas el nombre de la persona que mató a mi padre @Zoom 101? Zoom 101. Mierda. Yuna-Uzumaki mataste a su padre, ¿eh? Flash, Zoom. Zoom se ha desconectado y dejó de seguir su transmisión. Su propia corriente no era mejor. Aunque se abstuvo de responder preguntas específicas como ubicación, tiempo, facción, etc. Sin embargo, el estado de ánimo se recuperó cuando un novato comenzó a hacer preguntas sobre ser un almirante y qué clase deberían elegir. Gran República, Coruscant General Time 12 horas 15 minutos y 32 segundos. Los códigos habían sido aceptados y el bloqueo de comunicación y el bloqueo del sensor habían cortado. El capitán pirata sonrió como un loco y oficialmente consiguió su acuerdo por escrito primero. Ned muecó cuando el viejo pirata sonrió sobre su cabeza. Uno de los comandos caminó y revisó la almohadilla nuevamente. Arreglar algunos problemas antes de dárselo a Ned, quien luego se lo entregó oficialmente al pirata. Con eso, nuestra parte se ha hecho. Ahora, solo llévanos al muelle, haremos el resto. El pirata sonrió malvadamente y asintió con firmeza, su atuendo cambiando y volando cuando los collares de oro y las joyas brillaban en su pecho y dedos expuestos. Maravilloso muchacho. Me alegra volver a verte en algún momento en el futuro, si estás abierto a tener una bebida conmigo que... Arrojó mientras Ned se rió torpemente, aceptando un apretón de manos con el viejo criminal que simplemente decidió caer en la cima de una caja vacía y lo que podría considerarse un whisky corellano. Ned parpadeó y se apartó del viejo, caminando hacia el comando que había ayudado y abofeteado al hombre en la espalda, guiándolo y prometiéndole una bebida si sobrevivimos el día, lo que, por supuesto, todos lo harían desde que Spiff estaba a cargo. ¿Pensaron el juego? Bracker iba a dejar que un poco de Dreadnought me parecieran sus sueños de un segundo Space British Empire. Spiff tomó el último trago de su té y volvió a mirar sobre el espacio de almacenamiento. Hoy sería un buen día. El té fluiría abundantemente en su garganta y él obtendría un acorazado gratis, todo por el precio de una pequeña táctica y articulación estratégica. Gran República, Coruscant General Time 12 horas 35 minutos y 51 segundos. Spiff, estamos a un minuto de acoplamiento. ¿Tienes todo listo? Emma se acercó. Su semblante bastante serio mientras revisaba su propio armamento a pesar de tratar de hacer que haga lo mismo. Fue bastante divertido verla tambalearse a través de sus propios paquetes. Él se acercó a ella y la ayudó a revisar las cosas, una sonrisa agradecida que le daba la cara mientras hacía una mueca y reemplazó una granada que había estado desaparecida. Ahí vamos. Tienes todo ahora. Ahora solo tenemos que asegurarnos de que somos pequeñas salchichas descaradas y tomemos ese puente, sala de máquinas y armería antes de que se levante cualquier alboroto. Emma sostuvo su mano sobre su boca mientras sofocaba la risa,
Sus ojos perforaban sus propios iris británicos bastante refinados antes de que ella comenzara a buscar en él por cualquier cosa que él haya perdido. Naturalmente, no encontró nada, pero no le impidió pasar sus manos sobre su trasero varias veces mientras hacía que pareciera simplemente un cheque. Están todos buenos. Escondió un suave rubor detrás de un sorbo de té antes de bajarlo y mirar los droides activados. Eran similares a la versión Sith pero Republic in Production. Todos ellos habían sido equipados por velocidad, teniendo pistas que podían viajar a 100 a 200 km por hora. Sería necesario debido a la escala del Dreadnought. Además de ellos, había algunos droides menores de HK-14 que escoltaban a Mark. El hombre había invertido en compañeros más tarde. Droides terriblemente ruidosos de esos tipos eran y más que eso. Eran completamente sensibles de una manera xenófoba y despectiva, continuaron llamándole bolsas de carne. Estamos atrapando ahora muchachos. Buena suerte. El viejo pirata canoso abofeteó las manos en un botón en la consola principal del puente, el guardia droidea con el apunte de armas y alineando la bahía de carga. Hiss resonó violentamente mientras todo el barco se estremeció. Los sensores sonaron y las luces rojas comenzaron a parpadear cuando las principales puertas de la bahía de carga comenzaron a abrirse lentamente. Los comandos se reunieron alrededor de la puerta, sus armas llevaban accesorios de silenciador y varían otras doodats que Spiff no pudo comprender. Lentamente la puerta se abrió lo suficiente como para permitir que las personas ingresen. Un humo lento que se derrama de la fusión de dos atmósferas contenidas. Prevaleció el silencio. 1 segundo. 2 segundos. 3. 4. Los pasos surgieron como piratas, contrabandistas y matones corellanos subieron a bordo, su especie casi tan diversa como los mercenarios que habían sido contratados. Se realizó un paso final y los comandos abrieron fuego. Los droides en las pistas pasaban y golpeaban los cadáveres ya muertos, el plasma ya había entrado y atravesado por el otro lado de los matones. Los droides desaparecieron a lo largo de una ruta muy específica a medida que las OP de especificaciones simplemente corrieron a través del puerto de acoplamiento después de ellos. Ned corrió junto a Snow y Peter que se dirigían hacia la sala de máquinas. Spiff y Emma persiguieron rápidamente el rastro de cuerpos que los droides y los comandos habían dejado cuando los 1000 mercenajes y soldados se vieron luego, llenando el vacío y dirigiéndose directamente a la armería. Gran República, Coruscant General Time 12 horas 55 minutos y 22 segundos. La carrera hacia el puente era intensa, las alarmas ya habían ido hace unos minutos, o era horas, Spiff apenas podía decir. Los cuerpos corrieron desde las puertas solo para ser criticados por él o Emma, los dos hicieron un equipo capaz mientras seguían a raíz de los droides y comandos. Ya se habían derribado algunos droides, pero su ritmo había dejado muchas más bajas a su paso. Ser droides de nivel 80 ciertamente ayudó con eso, pero aún tomarían daño por una gran cantidad de enemigos. Plasma disparó a través de un corredor frente a ellos cuando un comando cayó al suelo inconsciente. Uno de sus camaradas lo iba por la parte posterior de la armadura mientras colocaba un fuego de armas. Toda la sección de acero ardiente y gaseados de tibananos ionizados. El fuego se detuvo y los dos continuaron, notando mientras docenas de corellanos estaban muriendo lentamente o completamente inconscientes, ya muerto. Su raza continuó hasta que llegaron al puente donde los droides estaban completamente borrados por cientos de blastes. Los comandos se alinearon en los pasillos y estaban arrojando granadas, los explosivos que causan muy poco daño estructural y actuaban más como un tipo de flashbang. Se abrieron dos puertas de explosión separadas a los lados del puente y se vierte los comandos, cientos de piratas arrestados como el comandante principal de los comandos que se metió y envió una breve ola de comunicación a Ned, que se había roto de Peter y Snow, aparentemente, había decidido atacar una sala de seguridad. Algo sobre una posible señal de emergencia que se envía a droides o algo así, los comandos habían acordado con él, por lo que Spiff lo aceptó como natural. No importaba, el puente era suyo. Finalmente, pudo ver su recién adquirido y convencido de té llamado barco. Yorkshire, ese sería su nombre, y estaría perfectamente equilibrado. Como deberían ser todas las cosas buenas. Gran República, Coruscant General Time 12 horas 55 minutos y 50 segundos. Peter desvió un perno de blaster en un matón enemigo cuando la nieve detrás de él levantó varios y los empujó al fuego HK-14 que se aproxima. Los droides se reían en tonos robóticos mientras gritaban acerca de las bolsas de carne que murieron como deberían hacerlo. A veces les preocupaba a ambos, ya que los droides parecían mentales. No es que no fueran dignos de la confianza,
habían demostrado ser ellos mismos al salvarlos un par de veces de los francotiradores, tomando los disparos para ellos. Mark era duelo empuñando sus pistolas mientras el motor siseaba en esfuerzo. Los controles habían sido descifrados por un droide astromech que afortunadamente había estado disponible como repuesto. Nieve, hay más vienen del corredor. Gracias Peter-san. La mujer se volvió hacia las puertas grandes pero abiertas y cerró el puño, sudor en la frente mientras la fuerza sucumbió a su voluntad. El metal crujió y chilló cuando las antiguas puertas de aleación de titanio se cerraron fuertemente, los respiraderos que se activan alrededor de la habitación cuando el oxígeno fresco entró en marcha. Ned, hemos tomado la sala de máquinas. Su dispositivo de comunicación volvió a ser el oficial al mando de las principales tropas y Merckx llamó para anunciar su control sobre la armería. Ahora, parece que la limpieza principal comenzaría y la gente sería arrestada y juzgada al final del día. Solo había habido un castigo por los piratas, la muerte. Y eso fue lo que hizo que el viejo capitán del barco de carga fuera tan inteligente. Esto fue muy divertido. Vamos de nuevo. Snow golpeó el aire mientras su energía burbujeaba. Él sonrió en su dirección cuando un fuerte golpe golpeó la puerta blaster. ¿Ustedes están bien para ayudarlo? La voz de Ned ya parecía cansada. Peter no podía culparlo realmente, el papeleo aparentemente era una perra. Capítulo 113. ¿Los juegos se traducen en la vida real? Actualmente, Peter estaba sentado en un aula bastante snobby, su entusiasmo se alejó lentamente de él, ya que los temas eran cosas que ya había cubierto antes. Como era el reloj, era el elemento más entretenido de esta clase actual como maestro, silope o como se le llamara. Recitó el libro literalmente, como una grabadora desgastada o reproductor de cassette. También era inglés, un tema completamente aburrido para la heroína adolescente temática de araña. ¿A quién le importaba Shakespeare cuando podías aprender física, biología y matemáticas para descifrar secretos sobre la realidad? Al menos, aprender sobre las cifras científicas pasadas hubiera sido interesante. Sin embargo, él y posteriormente toda su clase se quedó atrapado aprendiendo sobre un viejo poeta que estaba acreditado con la fama de hacer de Romeo y Juliet con muy poca prueba verdadera de que la persona que afirman que realmente lo hizo. 5. Él encendió un lápiz en el aire y lo atrapó de inmediato. El pequeño juego entretenía sus reflejos absurdamente poderosos, ya que algo dentro de él casi se estremeció de deleite al atrapar a su presa. Hablando de presa, ¿no había visto a Cindy en ningún lado hoy? Porque nunca fue una historia de más afirmaciones que esta de Juliet y su Romeo. Saiko, Paps o lo que se llamó cerró el libro abierto y sonrió felizmente a los estudiantes, la mayoría de ellos desde la perspectiva de Peter ya se veía muerta. Ese es el final de Romeo y Julieta. Una historia verdaderamente legendaria de amantes cruzados. Ahora, antes de irse a las clases de defensa, me gustaría informarles a todos que tienes el periodo de una semana para entregar un ensayo de 5000 palabras sobre Romeo y Julieta. El objetivo principal es explorar los temas y los esquemas poéticos utilizados dentro de esta obra maestra. Los gemelos comenzaron a manifestarse de algunos de los estudiantes a medida que otros se emocionaron aún más, sosteniendo sus bolsas de estudio e inclinándose como si se preparara para un sprint. 5. Los veré a todos más tarde esta semana. Todo el aula estaba vacía en menos de un minuto, el superhéroe, el X-Man, el maestro desinflado y encorvándose mientras Jean Grey observaba con una leve risita. Las clases de defensa estaban donde estaba. Peter amaba esta clase por muchas razones. Las mujeres de la clase llevaban spandex u otro equipo picante, en realidad tuvo que hacer algo y entrenar para algo que él percibió como útil y finalmente se quedó con Cindy durante más de 10 a 20 minutos en el almuerzo. Dicha mujer entró con una piel bastante ajuste apretado que hizo que Peter salpicara audiblemente antes de alejarse, los pelos de sus brazos de pie recto. Afortunadamente, solo Cindy parecía haber notado su estado. Ella misma imitaba su respuesta mientras veía a sus sentidos aumentar sus sentidos mientras lo miraba. Wander lo llenó mientras la miraba desde su periférico. ¿Siente la misma manera? La pregunta y su voluntad de mudarse a ella fueron intercedidas por cierta mujer que había hecho todos los juegos actuales alucinantes. Sus sentidos estaban pasando por el techo en alerta de peligro mientras veía a la mujer brillante ponerse de pie en el podio, la luz de dorado rosa y el poder azul cobalto enrollado a su alrededor. Fue un aplauso que inicialmente había silenciado a todos, un aplauso de rayos, ya que el profesor Ororo descendió lentamente de los cielos. Sub Kids. La voz de Freya se extendió de ella,
el decibelio estaba bajo, pero se extendió mucho como parecía que estaba hablando en todos sus oídos. Hoy estaremos haciendo un entrenamiento de combate. Ahora, sé lo que todos están pensando. Ah, esto es tan aburrido, solo continúe con eso. Cambió su tono como para imitar el estado de ánimo adolescente cliché antes de continuar, pero quiero que esto sea perfectamente claro. Cualquiera que haya jugado Star Wars estará por delante de la curva. Para mostrar esto, solicitaré a una sola persona en la clase que salga y presente. Varios adolescentes se hincharon los cofres hacia adelante mientras Peter veía al genio jugador de juego escanear a la multitud inquietantemente, deteniéndose de vez en cuando antes de que su encuesta finalmente se detuviera y una sonrisa se extendiera por su rostro. No, no yo. Peter Parker, por favor, por favor. Cada estudiante se volvió para verlo. Cindy era la más intensa de toda su cohorte. Audiblemente tragó trapeado nuevamente, esta vez con nerviosismo mientras caminaba lentamente hacia adelante. Freya dirigió su atención al resto de la clase. Ororo a su lado frunció el ceño mientras Peter se tumbaba bajo la presión de sus sentidos. La lección de hoy será usar sus poderes para esquivar, evadir, sigilosamente o simplemente pelear. El profesor Ororo y yo supervisará los episodios individuales entre cada uno de ustedes. Usted es libre de elegir cualquier táctica que desee. Luego le daremos un puntaje basado en la validez de la táctica elegida y el uso de su poder o poder. Muchos en la clase levantaron las manos, siendo la mujer araña la más tímida de todas. ¿Sí, Cindy? ¿Por qué? ¿El juego te da una ventaja? Freya sonrió antes de saltar desde su posición flotante actual, sus ojos se volvieron de color rojo brillante mientras algún tipo de energía se envolvía a su alrededor. Varios estudiantes se ahogaron por un segundo o dos mientras se retiraban hacia atrás. Peter entrecerró los ojos y encendió su propia conexión de fuerza. El resto de la clase se relajó un poco mientras daba un paso adelante. Todos estaban sorprendidos por sus acciones, incluía Cindy, estaba ignorando por completo sus reacciones, sin embargo, mientras merodeaba lentamente frente a Freya, quien estaba observando con absoluto desdén, jugador de su papel bastante bien. Esta es la ventaja. En lugar de huir de mi poder, pueden pararse en su contra. Sepa qué hacer contra él, y puede reaccionar ante el poder. La voz de Freya se esforzó mientras dispara hacia adelante una mano, rayando en vibrante morado. Los arcos azules solo para ser cumplidos por la mano derecha levantada de Peter. Tutaminis brillaba poderosamente mientras se consumía todo ese poder. Los poderes de la fuerza pensados imposibles son muy posibles dados la práctica y el tiempo suficientes dentro del juego. Peter acaba de usar Tutaminis, una capacidad Jedi para absorber las energías y dispersarlas o dispararlas. Varios adolescentes hombres observaron con alegría y emoción mientras algunas de las mujeres de la clase se sonrojaban mientras veían a Peter enfrentarse a uno de los ataques del maestro. Por supuesto, el juego también enseña tácticas, estrategia y conocimientos políticos. El juego imita la vida real de una manera que fue imposible hasta que llegue. Cada acción tiene una consecuencia y el mundo del juego permite que todos lo concentren antes. Sugeriría mucho que juegues este juego. Ororo puso los ojos en blanco cuando Freya terminó su pequeño argumento de venta. Ahora, Peter, usaré todos mis poderes de fuerza para tratar de impedirte. Debes tomar esto como intentos de matarte. ¿Estás listo? El niño asintió e inmediatamente saltó a un lado cuando varias rocas alrededor de los terrenos de entrenamiento boscoso se levantaron y fueron arrojados a su posición permeable. Snaptin sonó sobre él y salió mortal hacia su actual oponente. Sus sentidos le gritaron que evadiera una vez más, ya que esa misma rama que casi había caído sobre su cabeza se golpeó el aire. El viento se agrietó mientras las hojas silbaban, la rama del árbol no se encontraba nada y se dejaba caer mientras el rayo creía con el olor a ozono. Pedro usó Tutaminis para absorber la energía mientras volteaba varias ramas de árboles caídos. Fue a agarrar su sable de luz en puro instinto, encontrando su cadera escasa. La frustración ante su propia estupidez subió a la superficie de su mente mientras la fuerza empujó a Freya un solo paso. El maestro era ridículamente fuerte en la fuerza. Otro volteo ocurrió antes de sentir que una pared de energía de fuerza natural le dio un golpe en el aire. En el final, fue empujado a la distancia, deteniéndose solo antes del tronco de un árbol. Freya estaba sonriendo mientras cualquier otro estudiante estaba jadeando con asombro. Los adolescentes obviamente estaban enamorados de su maestro caliente, su poderoso maestro. Mientras tanto, muchas de las mujeres conversaban a un volumen bajo sobre cómo había hecho Peter. Peter,
Fue arrastrado a través del aire y colocado frente a Freya una vez más. Trate de no usar las mismas tácticas una y otra vez. Hay muchos poderes de fuerza además de Tutaminis y Celerity. Intenta solucionar ese problema en el templo Jedi y en Coruscant. La adolescente asintió con la frustración. Freya ni siquiera respiraba fuerte. Todo su producción era simplemente que había lidiado con un niño tratando de jugar como un usuario de la fuerza. Peter reconoció que todavía tenía mucho más que aprender. Cindy se apresuró y lo revisó. Su cara desempolvaba las manchas rojas mientras intentaba no concentrarse en su cuerpo o en la forma en que su ropa se aferraba a los bordes flexibles de su cuerpo caliente de fumar. Las hormonas de Dios son dolorosas. La idea se ahogó cuando ella se inclinó y lo abrazó. Un glorioso abrazo fue en eso. Podía sentir que todo tocaba su cuerpo a través de los delgados uniformes de ejercicios que ambos usaban, aunque esa fue quizás lo último que notó, ya que podía sentir su preocupación, su vergüenza al hacer esto tan abruptamente y la comodidad que sintió mientras lo agarraba. Todo fue demasiado para Peter mientras miraba a Freya. La mujer moviendo sus cejas con una sonrisa masiva extendiéndose por su rostro, se sonrojó mucho ahora y simplemente dejó caer su cabeza en la nuca de Cindy, quien lo dejó. Correcto. Ahora, todos los sensibles de fuerza serán supervisados por mí. Ororo tomará todos los mutantes puros. Veremos versos en nuestros propios grupos y luego tendremos una competencia combinada entre los grupos. Los lugares primero, segundo y tercero obtienen copias gratuitas de Star Wars. Ahora todos estaban superbombeados, ya que todos se apresuraron a sus propios grupos divididos uniformemente. La clase continuó durante 2 horas. Kitty Pryde, Peter y Cindy obtuvieron las copias gratuitas del juego, que Peter rápidamente le dio a un amigo en la clase, Ruth Aldine. El entrenamiento fue increíble para usar palabras simples. Freya estaba constantemente ayudando a los mutantes a entrenar sus poderes en nuevas direcciones. Peter había descubierto que podía agregar sus poderes de fuerza a sus sesiones de Speedey y casi lograr la precognición de los ataques de la fracción de segundo. Cindy no tenía la fuerza, pero no obstante la guía. Ruth Aldine incluso había llegado al poder base de su mutación. Freya aparentemente tiene algo muy similar a las habilidades de la niña ciega. De Continental, Nueva York. Ned entró en el opulento salón de entrada del hotel. Su atuendo no coincide completamente con las suaves columnas de mármol blanco o apliques enmellados de oro. Al final de esta entrada había un escritorio. Un hombre de piel de ébano oscuro pero un sabor refinado era conversar con una mujer hermosa con ropa de bata. Esta pequeña conversación terminó con la dispensación de monedas de oro en la repisa del escritorio. Sus botas tocaron el piso en voz alta, sus pasos resonantes resonando de la belleza arquitectónica francesa mientras el hombre del escritorio lo consideraba neutral. El ascensor se detuvo detrás de él antes de salir por otro piso, el silencio lo estaba matando. Pronto llegó al escritorio, el hombre ligeramente intimidante lo miró con una expresión genial. Bail llenó su garganta por unos segundos antes de que se estabilizara. Su corazón latía de su pecho como recuerdos de estar en el gallinero, antes de que su rescate se agitara en su mente. «Saludo señor, ¿qué puedo poder hacer por usted hoy?» Ned tragó una saliva que se había acumulado en su boca del nerviosismo. Sabía que era especificaciones en Star Wars, pero esta era la vida real. ¿Podría unirse a estas personas? ¿Estos hombres sólidos? ¿Ayudaría a su amigo a convertirse en un mejor superhéroe? Cada héroe necesitaba un compañero, la acción de Batman y los compañeros le enseñaron tanto, pero ¿sería un buen sicario? Deseo unirme al Continental. La cara de la recepcionista se endureció y sus ojos se estrecharon sobre él ligeramente. Ned apretó los puños, duro, mientras los nudillos en sus manos se blanquearon. Se había puesto en forma, entrenado durante varias semanas para ser mejor físicamente. La última vez que había estado gorda y no pudo escapar del FBI sin ayuda, no dejaría que eso sucediera más. Muy bien. Haré una llamada telefónica. Desapareció en una puerta escondida detrás del escritorio. Silencio conquistando el espacio una vez más mientras miraba a su alrededor y notó los patrones de control de mármol pulido en el piso. Parecía que podías jugar al ajedrez en estos pisos y lo aturdía porque alguien desearía tener este patrón para una entrada. El hombre regresó unos momentos después con una fachada estoica y una marcha más bien casual. ¿Señor? Ned parpadeó y saltó para responder al hombre, Ned. El hombre sonrió ligeramente antes de continuar con sus palabras. Señor Ned, si usted, por favor, me siga al atrio más allá. Él asintió y siguió después del hombre alto. Al verlo salir de la sección recepcionista,
notó que el hombre llevaba 2 pistolas de 9 milímetros. Su bota sostenía un cuchillo que pensaba que era más largo que un ladrón normal, quizás un cuchillo kukri. Más allá de eso, el traje del hombre era bastante primitivo y apropiado. Los movimientos de su torso superior se esfuerzan justo ese poquito bajo el ritmo que había comenzado. En los comandos de la República, esta era una señal reveladora de que alguien llevaba tejido de cortosis. Armadura o al menos armadura ligera de alguna definición. Sus ojos alcanzaron el entorno circundante, salidas, entradas, accesos laterales, armarios de almacenamiento. En unos momentos tenía alcance la mayoría de la habitación. 2. Si bien no es tan competente como la mayoría de las especificaciones en la República, todavía podía hacer lo básico y esto fue lo primero que le habían enseñado después de calificar para el entrenamiento de OPS de especificaciones en el campo de sus clases. Se abrió una puerta secreta y el calor se encontró con la gravedad. Old apareció toda pretensión más allá de este punto y Ned fue testigo de primera mano cuando la recepcionista pronto perdió su verdadera caminata. En su lugar, se desliza en un puntal depredador y seguro hacia adelante. Señor Ned, está entrando en un mundo de derramamiento de sangre y violencia. La habilidad lo llevará solo hasta ahora. El entrenamiento solo otorgará tantas bendiciones. La dedicación lo llevará a todas partes, pero también a ninguna parte. Solo está la vida y la muerte de los objetivos aquí. Tenga esto en cuenta mientras hable con él. La recepcionista se detuvo frente a una pared de ladrillos, tocando varios ladrillos antes de apartarse. Sus ojos se encerraron como un halcón sobre la cara apenas regordeta de Ned. Que tengas un buen día, señor Ned. Con una exhalación de su ansiedad y nervios, pasó sobre la entrada. Se le abrió un mundo completamente nuevo justo después de hacerlo. 1. //. Espero que esto ayude a mostrar cómo las experiencias del juego están afectando a Peter y Ned. Quiero mostrar más, pero necesito configurar algunas instancias para que se muestren. 1. De todos modos, espero que escriba otro capítulo hoy, así que por favor estad atentos. Capítulo 114. El Reino Unido. El invierno actualmente estaba furioso en el Reino Unido. Vientos frígidos que azotan enormes extensiones de acantilados naturales y colinas que fluyen. Los antiguos bosques agitados y crujidos bajo el clima helado mientras la nieve suave goteaba del cielo pacíficamente. Los búhos gritaron y volaron por el cielo, cazando o entregando mensajes. Mezclados con la naturaleza había ciudades masivas y grandes pueblos que resonaron con los rugidos de la industria automotriz. Ciudades enteras de humanos esperanzados y posiblemente incluso extraterrestres que trabajan hacia un futuro que no conocían, pero desean reclamar su progenie o, en algunos casos, ellos mismos. Volando sobre este paisaje místico, activo y vibrante. No pude evitar suspirar en el contenido. Como líder de Australia, oficialmente, actualmente estaba visitando la patria de la sociedad que goberné. Supuestamente se me impuso un diluvio de responsabilidad, para representar a Australia, sus pueblos y obviamente el Ministerio de Magia de Australia. La contracción de mis cejas no podía ser ayudada ya que toda la conversación del ministro de Magia, un Alenay Marduk, era bastante molesto. El hombre no sabía cómo pedir nada, simplemente le dijo a la gente qué hacer. Artoria casi había cortado las boyocs del hombre hasta que la detuve. Asustando la mierda del hombre con una exhibición de demonio, sin varita. Hablando de mis encantadoras mujeres, Artoria y Yuna estaban actualmente conmigo. Susan estaba ocupada rastreando a su hermano, una tarea en la que estaba trabajando con Ilaiche, Ope, Frey y Ailey. Le había ofrecido ayuda, pero ella me recordó rápidamente que no podía dejar todo solo porque su hermano era estúpido. Me encantó a la mujer, pero maldita sea, tenía frío con su hermano cuando quería ser, de todos modos. Ella quería algo de tiempo para adaptarse a la falta de conexión con la muerte. Pasar algún tiempo simplemente bebiendo en el sentido de comunidad del clan Uzumaki y la escuela de Xavier. Había pasado algún tiempo en la escuela no, pero hace un día. Los estudiantes eran lo suficientemente buenos, pero mi objetivo principal era pasar tiempo con la diosa anterior de la muerte. Nos acercamos, un poco, pero finalmente necesitaría tiempo para sí misma. Después de todo, varios miles de años de tortura fue extremadamente difícil de superar. Ahora estaba a aproximadamente un minuto de aterrizar, un artilugio se sentó sobre el escritorio de mármol entre los exuberantes asientos del jet privado. Había estado jugando más con la tecnología últimamente. Algunos incursionan en nanotecnología, algunos en droides y sus mainframes. Sin embargo, la pieza de tecnología en la mesa era bastante simplista,
principalmente diseñada para unirse a la ropa normal y mantenerla calentada o enfriada como el usuario deseaba. Honestamente, estaba realmente aburrido del modo lento de viaje, así que necesitaba algo para mantenerme interesado. Desafortunadamente, un aire acondicionado dentro de la cabina ahora estaba completamente retirado y desechado. Sin duda, Nicolo tendría algunas palabras conmigo sobre mi inquietud en la eliminación tecnológica. La advertencia de aterrizaje sonaba, una suave blep en medio del cambio de los paneles debajo del avión, los caminos de aterrizaje que salen de las bodegas internas de la nave. Exhalando, visto como la hermosa imagen de la nieve. Techos cubiertos e interiores con poca luz se desvanecieron en el rostro de una marca de modernismo de aspecto horrible, un aeropuerto. Desde que absorbía la inteligencia de Red, había sido capaz de apreciar algunos de los últimos logros arquitectónicos, pero este sentimiento estaba apagado por la falta de cualquier belleza artística. Cada edificio era marcado, sombrío y opresivo. Monumentos a la falta completa de cualquier gusto o orgullo. Con un pequeño bulto, el jet aterrizó, mi mujer y yo de pie mientras la nave disminuyó lentamente hasta una parada. Mirando afuera, noté la cantidad de medios salpicados por el exterior, una procesión real que espera a las afueras de la salida. La Guardia Real se encontraba con sus sombreros negros y uniformes rojos mientras Elsa estaba en la distancia, su sigilo lamentaba por alguien como yo que podía detectar auras emocionales. Todo esto era bastante gracioso, o lo hubiera sido si no hubiera sido por la presencia del monarca. La reina Isabel estaba esperando mi llegada en punto. Sus manejadores sostenían un paraguas sobre su cabeza mientras el segundo sostenía a sus perros. Un brote de magia se disparó de Artoria por un momento, mi cabeza giraba para verla. Estaba reduciendo los ojos en cierta dirección antes de sacudirse del estado e inocentemente mirándome. ¿Qué? Sonriendo un poco, la recogí en mis brazos. Inclinándose y conociéndola en un profundo beso francés. Ella se retorció ligeramente bajo mi insistente beso antes de empujarme y respirar profundamente. ¿Qué fue para? ¿Necesito una razón para besar a mi propia reina? ¿O debería llamarte, King? Se sonrojó de inmediato y me llamó la atención ligeramente, su energía apocalíptica parpadeaba con el ataque. Lindo. No. No necesitas una razón, pero tú podrías, pedir permiso. Sus palabras se cayeron en fuerza mientras me veía lamer mis labios y levantar las cejas. No hace falta decir que se quedó en silencio desde allí, un sonrojo que cubría su rostro cuando Yuna comenzó a romperse a un lado. El mutante evolutivo se deleitó en el caos de toda su reacción, al tiempo que empujaba las costillas. Disfruté la escena hasta que la azafata me golpeó en el hombro y me dirigió a la escotilla de salida. Todas las cosas buenas tuvieron que llegar a su fin eventualmente parece. Girando y subiendo a la salida que esperé mientras las escaleras bajaban por completo. La procesión se mueve a un saludo formal con sus armas de fuego, mi cuerpo se revela al mundo entero a través de los medios de comunicación que estaban presentes. Frotando mi dedo índice derecho y pulgar juntos, me aseguré de que mi verdadera forma ahora pareciera el pináculo de la belleza humana, en lugar de mi presencia, piadosa. Naturalmente, todo ocurrió antes de capturar el primer video o imagen. Salí y escaneé lentamente a la multitud ante mí, deteniéndome en la reina que me miró expectante. Sonriendo algo con confianza en los escalones. Al llegar al fondo, me moví hacia adelante, manteniendo un nivel de equilibrio que podría esperarse de mí. Mi entrenamiento como líder en un lapso de 1000 años fue intoxicantemente útil aquí, ya que mi último líder en esos 1000 años fue Teddy Roosevelt. Su Majestad, puedo presentar el gobernante de Australia, Freya Bragisdottir, representando a la Commonwealth de Australia. Un maestro de ceremonias, vestida con un atuendo multicolor y multiclagado. Anunciado con formalidad practicada. Muchos periodistas anotaron notas y asegurando que sus camarógrafos estarán filmando correctamente a medida que me acercaba. La reina asintió con la cabeza mientras el primer ministro estaba parado a su lado. El hombre conocido como David Cameron lucía una nariz agresiva, ya que su expresión perpetuamente insatisfecha le daba una mirada de austeridad practicada, bordeando la petulancia. El estrés se había tallado en su rostro, sus ojos azules pesados de agotamiento, todo el conjunto se asentó en un rictus de carganza entrenada. Su traje era molesto prístino, su postura sumergida en una sordidez casi sin esfuerzo. Si no fuera por su posición al lado de la reina, habría pensado que un vendedor de autos usados. Se tomaron más fotos cuando Yuna y Artoria dieron un paso adelante, actuando como mis secretarios y personal durante esta visita. Su Majestad, es un placer darle la bienvenida a nuestras costas.
Confío en que su viaje fue cómodo. Sonriendo graciosamente, incliné mi cabeza. Sí, lo más cómodo posible, y bastante fascinante dado el clima actual. Desearía poder mirar a esta maravillosa nación durante una mayor cantidad de tiempo. Por desgracia, los deberes nos empujan a hacer cosas que de otra manera desearíamos no. La reina asintió felizmente. Nuestra conversación para continuar antes de la rana que fue el primer ministro irrumpió y sacó sus manos grasientos. Es muy bueno conocerte, Su Majestad, mi nombre es David Cameron, puedes llamarme David si lo deseas. Su tono era bastante forzado y era obvio que estaba tratando de obligar a los medios a encabezar cuán grandes de amigos éramos. ¿No era de extrañar que los sensibilizados de fuerza y los mutantes fueran cazados aquí? El gobierno estaba dirigido por este imbécil. Encantado de conocerlo. Frunció el ceño sobre el brindamiento abrupto. Su mano volvió a su lado mientras miraba a la reina, la mujer completamente neutral a pesar de la emoción rugiente que se enrollaba debajo de la superficie de su aura masiva de plata. Esta mujer conocía la diplomacia y la disciplina más que nadie que haya visto, fue impresionante. Más que eso, estaba enojada con el político. Ella tosió ligeramente en su mano y restauró con gracia nuestra conversación momentáneamente abandonada de la suciedad en la que Cameron la había dejado. Espero que esta visita sea fructífera y agradable. Que encuentres la más cálida hospitalidad entre nosotros, y que nuestras discusiones sean de beneficio mutuo. No deseo nada más que lo mismo, Su Majestad. El vínculo de Australia con nuestro país de la madre sigue siendo fuerte, entretejido tanto en nuestra gente como en nuestro espíritu, aunque las acciones recientes del mundo occidental en ciertos asuntos nos han dado una pausa. La reina sonrió suavemente antes de mudarse ligeramente hacia un lado. Su detalle de seguridad se acerca y abrió las puertas a la limusina detrás de ella. Ella hizo un gesto con su mano hacia el auto, cordialmente. Maravilloso, espero que podamos discutir tales asuntos a fondo en el futuro cercano. Será muy esclarecedor obtener una comprensión de su perspectiva. ¿Le gustaría acompañarme al Palacio de Buckingham? Naturalmente, Su Majestad. Anticipo enormemente nuestras futuras discusiones. Seguí su dirección. Mis damas siguieron detrás de mí mientras la reina fue escoltada lentamente y en un asiento opuesto a mi cuenta. El primer ministro fue guiado a una limusina separada, mirando a él permaneciendo sobre el exterior del automóvil de la reina, una mezcla de inquietud y mareines que se mezclaban con su aura emocional muy visible. En unos momentos estábamos fuera y la discusión se volvió más informal. Eso fue mucho mejor de lo que había anticipado, considerando la propensión bastante desafortunada de nuestro actual primer ministro a la tribuna. ¿No crees, Freya? La mujer mayor se relajó en su asiento, tirando unas tazas de un refrigerador cercano y llenándolos con una pequeña cantidad de whisky antes de deslizarlas suavemente hacia mí y mis compañeros. Dudé por un momento, preocupado por ser inadecuado al beber cuando no lo estaba, pero mi inquietud pronto fue hechizada mientras se preparaba un jugo de naranja. El oficial de seguridad a un lado nos mira como un halcón. Tomando el vaso en mi mano, me reí. Es muy parecido a una excavadora. Me imagino que tú eres el que realmente mantiene la posición de Gran Bretaña en el esquema más grandioso. Ella fingió sorpresa, su tono sorprendentemente juguetón para un monarca. ¿Qué quieres decir? Eso es absurdo. Especialmente teniendo en cuenta que él fue una vez el ministro de Deportes. Ella bebió su jugo, ocultando una sonrisa jovial que irradiaba de su aura, un toque de travesuras en sus ojos. Jaja. Creo que tendremos muy pocos problemas en nuestros chats, Su Majestad. En privado, por favor no sienta la obligación de apegarse a títulos tan pesados. Ella dijo con una suave sonrisa, me canso de escucharlos constantemente yo mismo. Ella colocó su vaso hacia abajo cuando terminé mi propia bebida, mis mujeres lentamente se volvieron más cómodas con el tono burlón del monarca británico. Palacio de Buckingham, oficina principal. Exhalé ligeramente cuando Elizabeth obtuvo una carta de Dumbledore. Parecía que el anciano era bastante influyente en el mundo real también, la carta en sí estampada con la cresta de Hogwarts y descubriendo la firma personal de la Taza Suprema de la Confederación Internacional de Wizards. El monarca frente a mí se rió un toque. Sus manos agarraban una taza de té delicadamente mientras me veía abrir la carta sobre el borde de su taza. Querida Freya Bragisdottir. Confío en que esta carta te encuentra en buena salud y espíritu. Es con gran placer que amplíe mis más cálidas felicitaciones por su nombramiento como el nuevo representante de Australia a la Confederación Internacional de Magos. Este es un papel importante, uno que sin duda ofrecerá desafíos y oportunidades en igual medida.
Y no tengo dudas de que llevarás a cabo tus deberes con la mayor dedicación y sabiduría. Australia ha ocupado durante mucho tiempo una posición única dentro de la comunidad mágica, y su liderazgo solo servirá para fortalecer los lazos entre nuestras naciones. La etapa internacional es aquella que exige tanto el discernimiento como la diplomacia. Y estoy seguro de que su enfoque reflejará los valores tanto de su país de origen como del mundo mágico más amplio. Por favor, sepa que no está solo en este esfuerzo. El ICW es un cuerpo colectivo, uno en el que el éxito de uno contribuye al éxito de todos. Espero con ansias las discusiones que inevitablemente surgirán de su presencia y espero que su tenencia provoque colaboraciones fructíferas y una comprensión más profunda de las necesidades y aspiraciones de su gente. De lo más temprano, por favor reúnteme con los terrenos de Hogwarts, preferiblemente dentro de mi oficina, donde podemos discutir los asuntos extensos en un entorno más privado. Tuyo más sinceramente, Albus Dumbledore, director de Hogwarts, Mugwump Prim de la Confederación Internacional de Magos y el jefe de Barlock de Wisengamot. Parece que la comunidad mágica de Gran Bretaña ya se ha interesado en usted, Freya. Quizás debería enviar una carta declarando que no debe ser dañado. Esos magos tienen una tendencia bastante alarmante a ignorar el peligro cuando les conviene, más es la pena, de verdad. Me sofocé una risa que amenazaba con derramarse, divertida por sus comentarios informales sobre el mundo mágico. No solo estaba correcta, pero también tenía razón sin la imagen completa que las películas o los libros habrían presentado, si se hayan publicado, por supuesto. Su ingenio e inteligencia eran una vista bastante alivio. Me hizo sentir que no era el único inteligente en la habitación. La habitación, por supuesto, es la Tierra en este escenario. Quizás una carta es demasiado. No quisiéramos que se asusten sobre una inquisición real sobre sus estándares de seguridad bastante cuestionables, o sus hábitos cuando se trata de magia y valentía. La reina sostuvo su té en una mano, su otra cubriéndose delicadamente su boca mientras una suave risita escapaba de sus labios. Se parecía a una adolescente en ese momento, a pesar de sus años avanzados. Realmente era una maravilla cómo podía mantener una regalía tan rígida en público, pero ser tan ingenioso y despreocupado en privado. Muy bien. Esta vez escaparán de mi juicio, aunque, naturalmente, han logrado escapar de él por mucho más tiempo, pero eso no está ni aquí ni allá. Muy apreciado, Elizabeth. Ahora, agrupar el estado de ánimo, desafortunadamente. La expresión de la reina se movió rápidamente, su comportamiento despreocupado se escapó cuando asumió la postura neutral y compuesta de su estación. Me consideró en silencio desde detrás de su escritorio. El asunto de los mutantes, los inhumanos y los sensibles de fuerza, debe abordarse. Australia actualmente está alojando un número significativo de ellos. Aquellos que estaban jugando mis juegos, pero esto no tiene en cuenta a todos ellos. Ella permaneció en silencio, permitiéndome espacio para continuar, para aclarar más con mis palabras. Las acciones de nuestros compañeros de nuestras naciones han dejado un mal gusto en la boca, por así decirlo. Yo, personalmente, encuentro la detención de ciudadanos, sin importar sus poderes o proclividades, desagradables. Esta es la postura que Australia también ha tomado. Tal como está ahora, nuestro aliado más cercano es la Federación de Rusia. El aura de la reina parpadeó, un breve destello de frialdad la barría antes de volver a calentar. Colocó su té colocado y dobló sus manos cómodamente en su regazo, su postura ahora más estoica y cuidadosamente compuesta. Entiendo. Si bien es impertinente de mi parte hablar tan valientemente de tales temas, debo, indudablemente, encontrarme en alinear con usted, y por extensión, la perspectiva de su país sobre estos asuntos. Me quedé en silencio, sintiendo que tal vez ella iba a exponer más sus puntos de vista. Sin embargo, este país ya no es una monarquía completa. Si bien puedo tener influencia, y tal vez el poder constitucional sobre algunos asuntos, no puedo contrarrestar directamente al Parlamento. Hacerlo sería pedir una guerra civil, un escenario que no se ve desde la época de Cromwell. Exhalé lentamente, mi mirada se encontraba con la suya mientras ella recogía con calma su té una vez más. Si esta es la postura de Gran Bretaña, entonces, ¿por qué no han sido capturados los magos? La reina se detuvo, la taza de té se detuvo justo antes de sus labios. Ella lo volvió a colocar suavemente en su platillo, colocándolo en la mesa de caoba. Con una deliberación tranquila, tomó un pequeño pañuelo y se limpió los labios, luego lo dejó al lado de la copa que ahora se jubila. No hago políticas ni leyes. Esa responsabilidad recae en el Parlamento.
Todo lo que sé es que han votado sobre los derechos de mutantes, inhumanos y forzados sensibles, y decidieron que no tienen ninguno. Abrí la boca para hablar de nuevo, pero ella levantó una mano para detenerme, sus ojos suaves pero firmes. Este asunto está completamente dentro de mi atención, y tengo planes de abordarlo. Sin embargo, ese es mi negocio y el negocio del Reino Unido. El deber de un líder nunca es fácil, como lo entiendes bien. Pero si se va a implementar un cambio, debe provenir de aquellos que dirigen el país o el gobierno. Muy bien, Tu Majestad. Me encuentro bastante fatigado de mis viajes. Si me permitieras, me gustaría aplazar nuestra reunión aquí y obtener un poco de descanso. Bastante. Espero que esta discusión no haya agriado nuestras comunicaciones futuras. Si lo ha hecho, eso sería más bien decepcionante. Estudié mis rasgos, me resistí a rodar los ojos y luego me incliné. Por supuesto que no, Su Majestad. Ahora, si me disculpa. Ella asintió antes de que me volviera y saliera con calma de la habitación. Mi cabeza estaba trabajando en todos los significados e información oculta en sus palabras. Ella estaba haciendo un movimiento, con certeza. Este movimiento parecía estar dirigido al aspecto político del país. No es un golpe de Estado o una guerra civil, algo más político. Quizás ella está apoyando la oposición del actual primer ministro. Los pensamientos continuaron rodando en mi mente mientras mis mujeres me conocieron a las afueras de la oficina, un mayordomo cerrando las puertas detrás de mí y pidiéndonos que lo sigamos. Amor, ¿qué pasa? El tono de Artoria era bastante suave, como si estuviera tratando de negociar con un tigre irrazonable. Ah, nada, mi dulce, solo política criando su fea cabeza una vez más. Ella se abrazó en mí mientras caminábamos, Yuna mirando a su alrededor como si estuviera tratando de encontrar algo para romper o posiblemente escanear. Era una cualidad bastante entrañable sobre ella, sin importar la situación, que encontró alguna forma de beneficiarse o simplemente divertirse. Hogwarts. Gryffindor, dormitorios masculinos. Harry Potter, que vivió, se sentó en su cama leyendo los estudios de su clase de transmutación mientras Hedwig se acurrucó suavemente mientras dormía sobre una percha al lado de su cama. Se estremecía de vez en cuando el rayo se tomó medidas enérgicas en el bosque prohibido que yacía tan lejos. Desde que era pequeño, había tenido miedo de un rayo. El cinturón de su tío hizo un sonido inquietantemente similar. La sensación del cuero y el metal aún se podía sentir hasta el día de hoy en todo el cuerpo. A pesar de sus mejores esfuerzos para profundizar en su aprendizaje, fue golpeado por el deprimente pensamiento de que tendría que volver a sus parientes odiosos. Sufrir en sus manos por sus vacaciones antes de volver a Hogwarts. Se encorvó sobre su libro y miró las cortinas que dividieron su cama de las camas de sus compañeros de clase a pocos metros de distancia. Las sombras jugaban dentro de sus confines y le trajeron escalofríos. El sentimiento de humedad y muerte aún persistiendo en su conciencia de su lucha con el basilisco. Espero que el próximo año sea mejor que este. Capítulo 115. Hogwarts y la vieja focha. Pasar una noche en el palacio ciertamente había sido más elegante que cualquier cosa que hubiéramos experimentado antes. La cena fue exquisita y el servicio fue más que profesional. Esto ni siquiera mencionó la ingeniosa compañía de Elizabeth y su familia. Yuna se había estado divirtiendo jugando con algunos de los niños, especialmente cuando mostró su habilidad para tener orejas de gato. A partir de entonces ella era su persona favorita en la habitación. 4. Artoria había sido bastante silenciosa, su estado de ánimo bastante sombrío y deprimido dado en donde estábamos en el mundo y cómo se relacionaba con su historia personal. Ella me había estado diciendo que no podía sentir a Belán. Un hecho que era preocupante para ella y algo frustrante para mí, ya que no pude arreglarlo para ella sin tomar algunas acciones bastante drásticas. Estiré mis músculos mientras Yuna y Artoria yacían a mi lado en cómodos pijamas. El Chaos Gremlin, que era mi adorable Yuna, llevaba una ropa de noche apretada de acentos morados que eran la Sei con un toque de visión. A través de sus brazos. La baba se filtró un poco de su boca mientras la mano de Artoria se extendía sobre las mejillas de recursos humanos. Por otro lado, mi sirviente de la reina estaba adornada en un conjunto informal pero muy recatado de ropa de sueño azul y blanca con volantes que se acumulaba para obtener la máxima comodidad. Sonriendo ante sus diferentes rasgos, sentí que mi piel desnuda se enfriaron un poco del pequeño borrador que parecía fluir hacia la habitación desde la ventilación interna. Se detuvo una hoja a mi alrededor, pero eso hizo muy poco para calmar mis respuestas biológicas. Gimiendo por el frío que invadió mi paquete de abrazos con mis mujeres,
teletransporté hasta el final de nuestra cama, tocando un brazalete en mi brazo derecho que luego brillaba y expandió. Pronto todo mi cuerpo estaba cubierto con un traje de negocios femenino de un encantador carmesí y un tono negro. ¿Debería ir a Hogsmeade y luego viajar a Hogwarts? Tal vez incluso podría conocer a Harry. Me pregunto si podría preguntarle a los goblins si es solo un alfarero o no. El primer pedido del negocio es asegurar a Peter Pettigrew y luego extraer sus recuerdos para un pensieve, salvando a Sirius en el proceso. Reflexioné más mientras usaba encantos básicos para cepillarme el cabello, limpiarlo, refrescarlo y luego atarlo en una encantadora trenza a mitad de la espalda. Mi cabello se instaló en una trenza nórdica tradicional que se vería más comúnmente en los festivales de primavera. Esas reliquias de la muerte también están cerca, no es realmente importante por ahora. Los Horcruxes no son un problema con la magia del que soy capaz, un problema que puedo solucionar para Harry. Con el poder residual y el conocimiento en ese fragmento, también podría volverse más poderoso, tal vez. Suspirando, me acercé a la cama, observando cómo mis mujeres se despertaron lentamente. Actualmente se estaban estirando por toda la cama, bostezando mientras lo hacían. Sacudiendo la cabeza, aplaudí las manos y las vestí a las dos al instante. Su cabello se limpió, sus cuerpos están completamente libres de todo el letargo. Vamos, ustedes dos, tenemos algunas personas que conocer. Los gemidos fueron toda la respuesta que recibí de los dos, Yuna maldiciendo específicamente mi nombre en voz baja. Me hizo reír un poco, ganando aún más ira del dúo de vigilia. Me pregunto si esta es la versión original de Harry Potter o una versión fic de Aufan. Dumbledore podría ser malvado en este mundo, por lo que sé, esto también me da la oportunidad de cerrar el mundo mágico y el mundo Muggle. Mis juegos son perfectos para esto. Una sonrisa emocionada se deslizó sobre mi cara mientras mis mujeres se levantaron lentamente y entró en mi abrazo, sus cabezas se acurrucaron en mis senos en un intento de volver a dormir. En un instante, nos teletransporté al pasillo a las afueras de nuestra habitación, desde la cual los arrastré al comedor del Palacio de Buckingham. ¿Esto será divertido de todos modos? ¿Tal vez podría traer de vuelta a Lily y James Potter? Hogsmeade, las 3 escobas. La llama verde esparcida a mi alrededor cuando el cálido interior de una posada barra diagonal taberna de la vieja escuela me miró a los ojos. Las camareras de Buxom sirvieron a Golden Bears mientras los clientes jugaban borrachos y gritaban. Un hombre agitó su varita y arrastró las cartas de una tarjeta. Juego antes de salir con las manos. Los estudiantes de la prodigiosa escuela de Hogwarts se extendieron por la posada, bebiendo una bebida no alcohólica mientras conversan entre ellos. Dejando a un lado que Yuna salió de la chimenea, una gota de llamas verdes parpadeando su ropa cuando Artoria también salió. Golpear en la parte posterior de ella y casi enviarlos a ambos derribando. Maldita sea, cuidadoso allí Artoria. El anterior rey de Abelan se sonrojó y se disculpó suavemente mientras ambos miraban lentamente a su alrededor, todos los ignoraban en la actividad desenfrenada presente en la posada. Parecía que habíamos intervenido en un momento ocupado. Oye amores, ¿por qué no ambos exploran este pueblo? Te da la oportunidad de mirar las cosas Yuna y tal vez te dará algo de conexión con tu hogar original. Yuna se encogió de hombros, la emoción burbujeando debajo de la superficie cuando comenzó a centrarse en algunas de las personas más mágicas. Claro, no hay problemas conmigo, solo dame, digamos, 1 o 2 horas. Sonreí sus palabras. Seguiré a Yuna, me aseguraré de que no se meta en problemas amor. Artoria, Arti para abreviar, resopló un poco mientras miraba a la mujer mutante alejándose, perdida en las mareas de su propia habilidad. La magia era una tentación demasiado para ella. Está bien. Solo envíame un mensaje si necesitas ayuda. ¿Kai? Arti asintió antes de salir corriendo después de Yuna, que ya comenzaba a salir de la posada. Caldizó ligeramente, su velocidad recogiendo mientras salía de la puerta de madera que cerraba rápidamente. Frotando la parte posterior de mi cabeza, giré lentamente para escanear la habitación, sin encontrar a ninguna de las personas que deseaba ver aquí. Era una oportunidad baja que Harry o cualquiera de los otros estuvieran aquí, no que quisiera conocerlos en esta coyuntura actual, un adulto que habla con niños al azar que no los conocían, eso sería muy sospechoso. 1. Está bien, así que ve a reunirse con Dumbledore, recoge a Peter Pettigrew antes de irme, luego sacarlo de la forma de Animagual. Informe a Aurors antes de sacar rápidamente sus recuerdos de Sirius, Lily y James, guárdelos y luego espera. Suena bien. Sonriendo,
Me cerré el puño frente a mí, la luz del arco iris que salía de mi forma antes de ser empujado a las afueras de los terrenos de Hogwarts, aterrizando perfectamente a lo largo del camino principal hacia las puertas. El Bifrost era increíblemente útil para esa aparición. Palideció en comparación. Paps resonó un momento después de aterrizar. Me volví, los ojos reducidos ligeramente cuando enfrenté la escuela una vez más. Al principio, las figuras que surgieron parecían confusionadas, las siluetas deformaban del aire, pero en unos momentos, tomaron la forma adecuada. La primera era una mujer con un sombrero de bruja negro alto, todo su conjunto refinado, de buen gusto y completamente brujería. Esto solo podría ser el profesor McGonagall. La mujer escocesa llevaba una expresión bastante cansada que estropeaba una cara amable. Sin embargo, lo que más se destacó fue su postura, regal, noble, al mando de esa manera inquebrantable y sin sentido. Se parecía a alguien que podía convertir un duende en piedra con un resplandor, y luego ofrecerles té después. La segunda figura fue, dramática. Un hombre de nariz de gancho y de aspecto duro con túnicas de ónice que revoloteaban como una nube de tormenta a su alrededor. Su varita estaba en un flash, cuerpo deslizándose en lo que supuse que era una pose en duelo, si entrecabas los ojos. Honestamente, fue bastante triste. La postura era ineficiente, dependía demasiado de la intimidación y la suposición de que su oponente estaría por debajo de él en habilidad. Snape, obviamente. Tan sombrío como en las películas, y pasando por las películas, uno de los personajes más incomprendidos de toda la franquicia. Pero la última figura, era otra cosa. El poder irradiaba de él, tranquilo e incuestionable. Su barba plateada fluyó más allá de su pecho, trenzado con varias cuentas finas para mantenerla ordenada. Su rostro era viejo, antiguo, para algunos estándares, sin embargo, sus ojos, brillaban con la curiosidad juvenil y la inteligencia, incluso detrás del peso de los siglos. Me desconcertó un poco. Empujando mi inquietud aparte, noté que llevaba túnicas coloridas, una mezcla de púrpura y amarillo que chocó magníficamente, sin embargo, de alguna manera lo miró directamente. Los botones en el frente eran pequeños y precisos, con las manos empapadas al revés justo debajo de su cintura, como si reflexionara sobre algún secreto del universo, como un mago Buda. En paz con el caos que sigue a su alrededor. Dumbledore. No hay duda al respecto. Señora Freya, supongo que por fin. Dio un paso adelante con confianza mientras su perro de ataque, Snape, me miró con desconfianza. Más que eso, el antiguo maestro de pociones todavía me estaba apuntando a su varita. Al menos McGonagall era razonable, había bajado su aura mágica para que coincida con Dumbledore. La mujer me miraba arriba y abajo, como si sopesara mi poder o competencia. Honestamente, esto estaba resultando ser muy divertido. Había leído a Harry Potter cuando era niño, vi todas las películas e incluso leí mi propia parte de fanfiction en torno al mundo. Fue surrealista verlos a todos, en la carne. Y también es testigo de la maravilla que era Hogwarts en el fondo. Esto va a ser muy divertido. Hola. Dumbledore, supongo. Snape finalmente bajó la guardia, de la varita, pero su actitud presumida, más alta que el de ti, volvió a colocarlo en su lugar como una bata muy usada. Dumbledore, por el contrario, simplemente asintió, los ojos brillaban con una tranquilidad de diversión. De hecho, tu suposición sería correcta, dijo, con voz suave como siempre. Aunque debo admitir que no te había esperado en Hogwarts tan pronto, la señora Freya. Tenía la impresión de que aún estabas ocupado, con la reina Mogel, nada menos. Su tono reflejó su curiosidad ante mi apariencia repentina y sin previo aviso en su escuela. Era una emoción justa desde que me apresuré aquí desde el Palacio de Buckingham pero hace 10 minutos. Elizabeth era una querida y nos sufriría para siempre si quisiéramos quedarnos, pero no quería imponer por mucho tiempo, además, tengo a Sirius para salvar y algunas obligaciones del Ministerio de Magia, de Australia, para defender. Sí. Elizabeth es bastante servicial. Una pequeña sonrisa adornaba mis labios cuando recordaba que me mataba por no permitir que mis damas se despierten por completo. Pero, por desgracia, tengo una sola tarea de mantener a esta buena nación. Mi tono se suavizó en un intento de hacer esta conversación sin problemas. Quizás este no es el mejor lugar para tener esta discusión. Dumbledore ofreció un gentil asentimiento, sus ojos nunca perdieron ese brillo de curiosidad. Ciertamente, si no te importa seguirme, tendremos esta conversación en la oficina del director. Se giró con un golpe de su túnica.
El suave susurro de tela apenas audible sobre el viento que se eleva a través de las puertas de apertura actualmente. McGonagall lo siguió sin decir una palabra, su mirada todavía me persiste un momento más. Snape, por supuesto, dio una burla exagerada antes de seguirlos, probablemente disgustado de que no había llegado a Hexagonal algo hoy. Después de su paso, atravesamos la entrada a Hogwarts. El largo puente se estrecha rápidamente a medida que el castillo se hizo más grande en mi perspectiva. Los encantos y salas espaciales eran cosas maravillosas, seguro. Snape se separó de nuestro grupo después de conversar con Dumbledore por delante. El hombre acechando en un llamado pero dramático remolino de cabo y mago. McGonagall siguió a Albus a un lado, mirando suavemente hacia atrás de vez en cuando. Esto continuó mientras viajamos a las puertas principales de Hogwarts hasta que ella me sonrió antes de romperse. «Espero que disfrutes de tu estadía en Hogwarts, señora Freya». La mujer se agachó detrás de una entrada lateral, sin duda se aventuró con una de sus clases, o tal vez para marcar los ensayos de los estudiantes. Sin duda, mi aparición ha interrumpido algo importante entre los tres. Pequeña misericordia, Snape ya no me estaba mirando con cansancio como el emo malhumorado que era. «Señora Freya, si puedo saciar mi curiosidad un toque antes de llegar al plato principal de su viaje aquí». Él esperó mi respuesta, claro, ¿por qué no? No es como si tuviera mucho más que hacer. Continuamos caminando, su ritmo se desacelera ligeramente para que ahora nos pusiéramos uno al lado del otro. ¿Qué método de viaje usaste para viajar aquí? Era un sentimiento más peculiar. Tu llegada, quiero decir. Ah, eso. Me encogí de hombros. Solo un poco de magia que diseñé me permite viajar largas distancias sin los riesgos habituales de aparición. Sin discriminación, sin náuseas, y definitivamente no hay llegadas accidentales de una zapata. El hombre se rió entre dientes por la explicación que le di. Mi mente se calmaba ligeramente ante el hecho de que había tomado el engaño como si el agua sobre la espalda de un cisne. Intrigante. Se acarició la barba cuando pasamos a otro de los pasillos masivos de Hogwarts. Las pinturas decoraban las paredes y asientos de todas las formas y tipos amueblaban ligeramente las habitaciones expansivas. Los estudiantes pasaron apurados, agitando al director o agachándose rápidamente antes de escabullirse. Hay algo que decir sobre la innovación, especialmente cuando camina de la mano con sutileza. ¿Runas, tal vez? ¿O algo mucho más antiguo? Mi mente suspiró mientras mantenía mi calma y fachada exteriores. Por supuesto que podía sentir el engaño. O al menos la casualidad con la que lo expliqué. Necesito hacerlo mejor. De hecho, la innovación es algo maravilloso. Ofrecí una suave sonrisa, dejando que solo un toque de orgullo se deslice en mi voz. Varias personas en Australia me han sorprendido con sus habilidades últimamente, siempre es un placer ver que surja ese tipo de brillantez. ¿No es así? Él asintió pensativamente, sus ojos brillaban con ese centelleante siempre presente. Es por eso que me encuentro dedicando más y más tiempo a mis deberes como director que a cualquier esfuerzo político. Fue una falsificación magistral. El hombre fue el mago más influyente en Gran Bretaña, se sentó en el ICW. Y tejió su influencia en cada rincón del mundo mágico. Estaba jugando a las ovejas, preparándose para tragar el tigre. ¿Así es como él desea jugar? Muy bien. La política es realmente frustrante, pero los magos y las brujas como nosotros siempre necesitan tener el oído en el suelo y la nariz al viento. En caso de que un mago oscuro o algo peor esté al acecho, ¿no crees? Su semblante cambió sombríamente, el brillo en sus ojos se desvaneció por un segundo antes de volver a recoger. Parecía que había golpeado un cordón, ahora solo necesitaba averiguar dónde en la historia me entristecía. Ciertamente. Ayuda a tener personas que estén más conectadas al pulso de la política, salva a la sociedad de la necesidad de interactuar directamente. Todavía estaba jugando conmigo. Supongo que es hora de arrancar el vendaje. Ahora, Dumbledore, por favor, no me trates como algunos mocos. El dimwit logrado recientemente se convirtió en una posición cómoda dentro de un gobierno que asiste al ICW. Sé que eres políticamente activo, de hecho, te has entrometido bastante en la vida de un Harry Potter, si mis fuentes son correctas. Nos detuvimos justo antes del gran salón, los estudiantes que nos rodean atentamente, su curiosidad palpable. Dumbledore me entrecerró los ojos y conocía su mirada con una sonrisa educada, pero conocedor. El silencio se estiraba, y podía sentir los ojos de los estudiantes sobre nosotros, algunos confundidos,
otros llenos de preocupación por la tensa atmósfera. Por un momento, me pregunté si había empujado demasiado lejos. Pero entonces, Dumbledore rompió la tranquilidad. Veo que estás bien informado. Mis disculpas por cualquier malentendidos. Se inclinó ligeramente, como si fuera de confianza. Este es un ritual que me gusta jugar con aquellos que podrían representar una amenaza para mí o los estudiantes. Ahora que has pasado, podemos hablar mucho más abiertamente. 2. Retrocedió con un brillo en los ojos, sus manos se acumularon detrás de su espalda mientras se alejaba una vez más. El anciano era ciertamente un maestro político, a pesar de la ilusión que coloca a su alrededor. Mi visión examinó el espacio a mi alrededor y vio que muchos estudiantes comían comida en el gran salón, Gryffindors, Slytherins, Ravenclaws y Hufflepuffs. Todos ellos disfrutando de su comida y compañía mientras los que estaban más cerca de la mía y la confrontación de Dumbledore se calmaron lentamente después del tumultuoso choque. Suspirando, seguí después de la vieja y sabia Focha, por las escaleras en constante movimiento y más allá de múltiples grupos de edad de estudiantes que deseaban desayunar. Tengo un aspecto extraño, por supuesto, pero eran intrascendentes cuando mis ojos se centraron en un pequeño grupo de 3. Un niño con un flujo de cabello negro salvaje, gafas que adornaban su rostro y una sola cicatriz de rayos sobre su frente caminó por las escaleras delante de mí. Harry Potter, Harry para abreviar, como lo llamaría, estaba conversando con Hermione Granger. Su Bucktet sacando de una sonrisa mientras sostenía un gran tomo en su pecho. Ella era una agitación de cabello rojo salvaje con ojos terrenales, un marrón profundo. Al otro lado del niño que vive, era un niño bastante tímido con cabello negro marrón y ojos azules suaves. Neville Longbottom estaba caminando con ellos hoy, parecía. Naturalmente, los ignoré tanto como sea posible, simplemente siguiendo el director, tratando de no hacer que mi reconocimiento sea público. Sin embargo, todo esto fue genial, mi corazón de cabeza de alfarero estaba acelerando con emoción. Me pregunto si puedo abrirme camino como profesor. ¿Quizás defensa de nuevo las artes oscuras? Tal vez también podría descubrir la maldición de un año. 2. Un plan se reunió lentamente en mi cabeza. Conectaría mi apartamento con la escuela para poder hacer malabarismos con varias cosas a la vez. Mi trabajo oficial sería profesor, mi trabajo real sería game maker, y podría ayudar a guiar a Nicolo cuando me necesitara. Honestamente, me sentía como una tercera rueda cada vez que asistía a las reuniones entre él y Margulis. Esto funcionaría bien y también me daría un poco de razón para entrometerse. 3. Maravilloso, lo mencionaré con Dumbledore. Después de la última conversación, supongo que deseará que esté cerca de todos modos. Probablemente solo desearía que demostrara mi destreza mágica al defender contra la criatura oscura, bastante fácil ya que soy una diosa, jeje.